que sin saberlo sería el germen de una mente prodigiosa destinada a cambiar el curso de la ciencia. Los años transcurrieron, y en 1653 el destino volvió a trastocar la vida de Newton con la muerte de su padrastro. Este evento marcó el retorno a su hogar materno, un cambio que paradójicamente lo llevó a una etapa de monotonía y frustración. Su madre Hannah esperaba que Isaac asumiera las responsabilidades de la granja familiar, un entorno que, lejos de estimular su curiosidad innata, sofocaba su espíritu inquisitivo. Newton, sin embargo, mostró un desinterés casi desafiante hacia las labores del campo, un indicio de que su mente se hallaba en otro lugar. Mientras sus manos trabajaban mecánicamente entre la tierra y los animales, su imaginación vagaba por reinos invisibles, donde las fuerzas de la naturaleza obedecían leyes aún desconocidas. Hannah pronto se dio cuenta de que su hijo no estaba destinado a seguir el arado ni a lidiar con el ganado. Reconociendo que su apatía hacia la vida rural era más que simple rebeldía, tomó la decisión de enviarlo de regreso a la escuela de King's School en Grantham. Fue un acto de intuición materna que permitiría a Isaac volver a un entorno donde su curiosidad pudiera florecer. Mientras sus manos trabajaban mecánicamente entre la tierra y los animales, su imaginación vagaba por reinos invisibles, donde las fuerzas de la naturaleza obedecían leyes aún desconocidas. Hannah pronto se dio cuenta de que su hijo no estaba destinado a seguir el arado ni a lidiar con el ganado. En Grantham, Newton encontró un refugio en el conocimiento. Allí, en las aulas y la biblioteca, su mente se encendió con nuevas preguntas y posibilidades. Los libros se convirtieron en sus aliados más fieles y los días se desvanecían mientras absorbía cada fragmento de saber que podía encontrar. La escuela le ofreció no solo educación, sino un pasaporte para escapar de la vida que no deseaba. Fue este ambiente académico el que lo preparó, tanto en disciplina como en ambición, para dar el siguiente gran paso de su vida, en 1661. En 1661, Isaac Newton ingresó al Trinity College de Cambridge, un entorno donde el conocimiento clásico dominaba el currículo. Sin embargo, la mente de Newton, ya habituada a explorar más allá de los límites convencionales, no tardó en desviarse hacia un nuevo horizonte. Aunque comenzó estudiando los textos tradicionales, pronto se vio irresistiblemente atraído por las obras de los pensadores más revolucionarios de su tiempo: Descartes, Galileo y Kepler. Estos filósofos modernos, con sus ideas audaces y enfoques innovadores, encendieron en Newton una chispa de insaciable curiosidad. Fue durante este tiempo en Cambridge que Newton dedicó gran parte de su atención a las matemáticas. Los números y las fórmulas se convirtieron en un lenguaje en el que podía expresar las complejidades del universo que tanto le intrigaban. En su búsqueda por entender estos nuevos conceptos, descubrió el teorema del binomio, un avance que le permitió vislumbrar la posibilidad de un sistema matemático más amplio y complejo. Estas exploraciones iniciales lo llevarían a concebir las primeras ideas sobre el cálculo infinitesimal, una herramienta que transformaría para siempre el paisaje de las. Fue durante este tiempo en Cambridge que Newton dedicó gran parte de su atención a las matemáticas. Los números y las fórmulas se convirtieron en un lenguaje en el que podía expresar las complejidades del universo que tanto le intrigaban. En su búsqueda por entender estos nuevos conceptos, descubrió el teorema del binomio, un avance que le permitió vislumbrar la posibilidad de un sistema matemático más amplio y complejo. Estas exploraciones iniciales lo llevarían a concebir las primeras ideas sobre el cálculo. Sin embargo, el curso de sus estudios se vio interrumpido por un evento devastador que azotó a toda Europa: la peste bubónica. En 1665, esta terrible enfermedad llevó al cierre temporal del Trinity College, obligando a Newton a regresar a su hogar en Woolthorpe. Aunque este periodo de aislamiento podría haber sido un obstáculo para muchos, para Newton se convirtió en una oportunidad única para profundizar en sus pensamientos sin las distracciones de la vida universitaria. Sin embargo, el curso de sus estudios se vio interrumpido por un evento devastador que azotó a toda Europa: la peste bubónica. En 1665, esta terrible enfermedad llevó al cierre temporal del Trinity College, obligando a Newton a regresar a su hogar en Woolthorpe.
Aunque este periodo de aislamiento podría haber sido un obstáculo para muchos, para Newton se convirtió en una oportunidad única para profundizar en sus pensamientos sin las distracciones de la vida universitaria. No contento con estos logros, Newton también dirigió su atención a un fenómeno que había fascinado a los científicos durante siglos, la naturaleza de la luz. En la tranquilidad de su hogar, se dedicó a experimentar con prismas de vidrio, intrigado por los colores que emergían cuando la luz pasaba a través de ellos. A través de una serie de experimentos meticulosos, Newton descubrió que la luz blanca no era un color único, sino una combinación de todos los colores del arco iris. Este hallazgo desafió las teorías predominantes de la época, que sostenían que los colores eran modificaciones de la luz blanca causadas por el medio a través del cual pasaba. Newton regresó a Cambridge en 1667 con estas revelaciones en mente, listo para compartir sus descubrimientos con la comunidad académica. Su reputación como un pensador brillante y original creció rápidamente, y en 1669 fue nombrado profesor lucasiano de matemáticas, un puesto que le permitió continuar sus investigaciones en un entorno más formal y colaborativo. Con el tiempo, Newton decidió presentar sus hallazgos sobre la luz y el color a la Royal Society de Londres, una de las instituciones científicas más. Newton regresó a Cambridge en 1667 con estas revelaciones en mente, listo para compartir sus descubrimientos con la comunidad académica. Su reputación como un pensador brillante y original creció rápidamente, y en 1669 fue nombrado profesor lucasiano de matemáticas prestigiosas de la época. Así, en 1672 fue elegido miembro de la Royal Society y presentó su primer artículo científico en el que describía detalladamente sus experimentos con prismas. En este trabajo, Newton no solo ilustró cómo la luz blanca se descomponía en los colores del arco iris, sino que también sentó las bases para una nueva comprensión de la óptica que desafiaba las teorías tradicionales, prestigiosas de la época. Así, en 1672 fue elegido miembro de la Royal Society y presentó su primer artículo científico en el que describía detalladamente sus experimentos con prismas. En este trabajo, Newton no solo ilustró cómo la luz blanca se descomponía en los colores del arco iris, sino que también sentó las bases para una nueva comprensión de la óptica. Este descubrimiento sobre la naturaleza de la luz no solo consolidó la posición de Newton como un científico innovador, sino que también le proporcionó un marco metodológico para abordar otros problemas científicos. Su enfoque basado en la observación rigurosa y la experimentación lo llevó a reflexionar profundamente sobre los principios que rigen el universo. Mientras tanto, sus ideas sobre las interacciones de la luz, con su inherente precisión matemática, comenzaron a entrelazarse con su interés creciente en la mecánica y el movimiento. Inspirado por sus propios descubrimientos y la creciente revolución científica de la época, Newton se embarcó en un ambicioso proyecto para formular una comprensión unificada de la física. En 1687, después de años de dedicación y estudio, publicó su obra magna. Inspirado por sus propios descubrimientos y la creciente revolución científica de la época, Newton se embarcó en un ambicioso proyecto para formular una comprensión unificada de la física. En 1687, después de años de dedicación y estudio, publicó su obra magna. El impacto de esta obra se extendió rápidamente por toda Europa, y Newton fue aclamado por su capacidad para desentrañar los misterios del universo con una precisión matemática sin precedentes. Sin embargo, este reconocimiento también atrajo la atención de otros intelectuales de la época, incluidas algunas de las mentes más brillantes del continente. Entre ellas se encontraba el matemático alemán Gottfried Wilhelm Leibniz. Durante los años 1690, a medida que la influencia de Newton crecía, también lo hacía su interés en el cálculo, una rama emergente de las matemáticas que prometía revolucionar la comprensión de los cambios y el movimiento. Tanto Newton como Leibniz habían desarrollado, de manera independiente, métodos similares para abordar estos problemas matemáticos, lo que provocó una de las controversias más acaloradas de la historia de la ciencia. La disputa entre Newton y Leibniz por la invención del cálculo se convirtió en un conflicto amargo y prolongado. Cada uno de ellos reivindicaba la primacía de su descubrimiento.
y sus seguidores se alinearon ferozmente en bandos opuestos. En Inglaterra, los partidarios de Newton acusaron a Leibniz de plagio, mientras que en el continente, los defensores de Leibniz sostenían que Newton había publicado sus hallazgos solo después de conocer las ideas del matemático alemán. Esta controversia no solo fue una batalla de egos, sino que también tuvo repercusiones significativas en el mundo académico. La disputa exacerbó las tensiones entre los matemáticos británicos y continentales, creando un cisma que perduró mucho después de las muertes de ambos genios. La comunidad científica europea se dividió y durante décadas el cálculo se desarrolló de manera paralela pero separada en Inglaterra y en el continente. En medio de este tumulto intelectual, en 1696, Newton aceptó un nuevo desafío profesional que lo llevaría lejos de las disputas académicas. En medio de este tumulto intelectual, en 1696, Newton aceptó un nuevo desafío profesional que lo llevaría lejos de las disputas académicas y hacia el corazón de la economía británica. Se trasladó a Londres para asumir el cargo de guardián de la Casa de la Moneda, una posición que, aunque alejada de sus intereses científicos, le ofrecía una oportunidad única para aplicar su intelecto a problemas prácticos. Durante su gestión, Newton se enfrentó a la ardua tarea de combatir la falsificación y estabilizar la moneda británica, que en ese momento se encontraba en una crisis de confianza. Con su meticulosidad característica, Newton se dedicó a la reforma monetaria, implementando medidas que mejoraron notablemente la calidad y estabilidad de la moneda. Su enfoque fue metódico y riguroso, utilizando sus habilidades matemáticas para calcular con precisión las cantidades de metales preciosos necesarias para acuñar monedas que fueran difíciles de falsificar. En 1699, su éxito en este ámbito le valió el ascenso a director de la Casa de la Moneda, consolidando su influencia en uno de los sectores más críticos del gobierno británico. Este rol en la Casa de la Moneda marcó un periodo de estabilidad y prosperidad en la economía británica, pero también permitió a Isaac Newton ocupar una posición de prestigio que lo conectó aún más con las esferas de poder e influencia de su tiempo. Sin embargo, su verdadera pasión por el conocimiento científico nunca disminuyó. En 1703, su reputación como científico de renombre mundial fue reconocida cuando fue nombrado presidente de la Royal Society, la institución científica más importante de Inglaterra. En este cargo, Newton no solo dirigió debates y promovió investigaciones que impulsaron el avance del conocimiento científico, sino que también se aseguró de que la Royal Society se convirtiera en el epicentro de la ciencia moderna, atrayendo a los mejores pensadores de la época. EDA marcó un periodo de estabilidad y prosperidad en la economía británica, pero también permitió a Isaac Newton ocupar una posición de prestigio que lo conectó aún más con las esferas de poder e influencia de su tiempo. Sin embargo, su verdadera pasión por el conocimiento científico nunca disminuyó. En 1703, el reconocimiento de la importancia de su trabajo no se limitó al ámbito académico. En 1705, la reina Ana le otorgó el título de caballero, convirtiéndose así en Sir Isaac Newton. Este honor reflejaba no solo sus contribuciones a la ciencia, sino también su impacto en la sociedad británica a través de sus reformas en la Casa de la Moneda. Mientras ejercía estos roles, Newton continuó trabajando en sus teorías científicas, defendiendo y a medida que pasaban los años, Newton se convirtió en una figura venerada no solo en Inglaterra, sino en todo el mundo occidental. Su capacidad para explicar fenómenos naturales complejos mediante leyes matemáticas universales le otorgó un prestigio que pocos de sus contemporáneos lograron igualar. Sin embargo, su vida no estaba exenta de desafíos personales. En sus últimos años, Newton sufrió problemas de salud y enfrentó críticas y disputas con otros científicos, pero su legado ya estaba asegurado. A medida que pasaban los años, Newton se convirtió en una figura venerada no solo en Inglaterra, sino en todo el mundo occidental. Su capacidad para explicar fenómenos naturales complejos mediante leyes matemáticas universales le otorgó un prestigio que pocos de sus contemporáneos lograron igualar. Sin embargo, su vida no estaba. El 20 de marzo de 1727, Isaac Newton falleció en Kensington, Londres. La noticia de su muerte resonó en toda Europa,
y su pérdida fue sentida profundamente en la comunidad científica y más allá. Como reconocimiento a sus contribuciones, Newton fue. El 20 de marzo de 1727, Isaac Newton falleció en Kensington, Londres. La noticia de su muerte resonó en toda Europa, y su pérdida fue sentida profundamente en la comunidad científica y más allá. Como reconocimiento a sus contribuciones, Newton fue